Y a Tu Dinero Nunca Duerme, y a quien vamos a felicitar el año y vamos a saludar ya es a nuestra invitada de hoy. Llega desde Cobas, desde el equipo de relación con inversores. Ella es Verónica Llera. Verónica, muy bienvenida a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy feliz año. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se portaron los Reyes? Creo que habéis tenido muchísimo trabajo en Cobas. Pues un poco movidito, sí, el cierre de año ha sido con bastante trabajo, pero bueno, que todos los problemas sean esos, ¿no? Bueno, esos, Dios lo quiera, que solo sean esos los problemas, que nos traiga este 2021 mucho trabajo y que el interés compuesto nos acompañe, así que agárrense a los asientos porque comenzamos. Bueno, y si ustedes recuerdan casi desde el primer programa de Tu Dinero Nunca Duerme, hace ya 2 años, estamos arrancando el tercer año, la tercera temporada. La inflación es uno de esos conceptos que nos ha acompañado desde el primer momento. Es uno de esos conceptos de macroeconomía importantes para comprender las ventajas de la inversión frente a otras estrategias como la de guardar los fondos en depósitos a plazo fijo, por ejemplo, una costumbre muy española, por cierto. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo o la FED, que son los más conocidos para todos nosotros, tienen quizá como principal mandato poner coto precisamente a la inflación, es decir, a esa devaluación del dinero, es decir, a esa devaluación del poder adquisitivo que nos permite tener cada unidad monetaria. Son periodos como el de la hiperinflación de la Alemania de Weimar hace ahora 100 años, quien despertó la necesidad entre las élites europeas de diseñar mecanismos que permitieran controlar el precio del dinero. Sin embargo, la última década los bancos centrales han actuado más como bálsamo frente a diferentes crisis financieras, como se dice vulgarmente, acercando el agua, el crédito al caballo, la economía productiva, bajando el precio del dinero de manera artificial para tratar de incentivar el crecimiento económico, en lugar de dedicarse únicamente a ese mandato que tenían, que era el de controlar la inflación. Pero esto puede traer consecuencias impredecibles. De hecho, para muchos analistas y para muchos economistas, aquella crisis financiera que estalló al principio de la pasada década fue precisamente consecuencia de ese uso artificial de los bancos centrales del manejo del propio precio del dinero. De todos modos, de este tema que ha salido de manera tangencial ya en otros programas, vamos a hablar hoy en profundidad y lo vamos a hacer con Verónica Llera, pero antes vamos a buscar, como siempre, como cada semana, también este 2021, la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, nuevo año, pero continuamos con las tradiciones de siempre y no podemos empezar Tu Dinero Nunca Duerme sin acudir a tu lección. Hoy casi te voy a preguntar qué ha caracterizado la actuación de los bancos centrales durante la anterior crisis financiera y, sobre todo, cómo ha sido esa actuación ahora con esta crisis derivada de la pandemia. Bueno, pues la verdad es que el papel que juegan los bancos centrales es esencial en las últimas décadas, pero es esencial para mal. Es un papel negativo, al contrario de lo que se suele señalar por multitud de economistas, políticos y analistas de todo pelaje y condición. Lo cierto es que si hay un responsable o un culpable de las crisis financieras que de forma recurrente suceden en las economías, en la economía mundial y en las economías desarrolladas a lo largo de las últimas décadas, ese papel precisamente es el que desempeña la banca central. Si hay un culpable son precisamente esos todopoderosos banqueros centrales. Y pongo como ejemplo lo que sucedió en la pasada crisis financiera del año 2008. Lo que sucedió, esa famosa burbuja, que no solo fue una burbuja centrada en el sector inmobiliario, sino que fue una burbuja que luego también se extendió al sector público. El principal origen de esa burbuja radica precisamente en la política, la laxa política monetaria, ultralaxa política monetaria de la banca central. Esa crisis, la crisis del año 2008 que todos o muchos de nosotros tenemos en nuestra memoria, surgió realmente en el año 2000-2001, cuando estalla la burbuja de las .com. La entonces Reserva Federal de Estados Unidos, en manos del ex banquero central Alan Greenspan,
decidió bajar de forma muy sustancial los tipos de interés y mantenerlos a un nivel históricamente bajo durante mucho tiempo para intentar salir de la recesión económica en la que estaba cayendo entonces Estados Unidos, fruto de ese estallido de la burbuja.com y fruto también de los atentados del 11M. Esa política monetaria se extendió posteriormente también a Europa, al Banco Central Europeo, y se mantuvieron los tipos de interés, como digo, bajos durante muchísimo tiempo, impulsando con ello un hiperendeudamiento, un endeudamiento por encima de lo sostenible por parte de familias y empresas. Fueron esos años en donde cualquiera que pasara por el banco le ofrecían hipotecas pues prácticamente regalados, sin ningún tipo de avales, ni siquiera de ingresos. Las famosas hipotecas subprime que surgieron en Estados Unidos fue consecuencia de ello. Finalmente esa burbuja, como todos sabemos, estalló y provocó la gran recesión del año 2008-2009. Y desde entonces la política de los bancos centrales se ha mantenido en esa misma senda. Tipos de interés bajos, muy bajos, incluso llegando a límites del 0% o, como está sucediendo en los últimos años, con tipos de interés directamente negativos, y a ello se le añade compra masiva de deuda pública y de deuda privada. Esto acaba generando enormes distorsiones a nivel financiero y enormes distorsiones a nivel económico. Y con esto acabo. ¿Por qué? Pues básicamente porque el tipo de interés no es más ni menos que un precio, es el precio del dinero, y como cualquier intervención de precios, estos acaban generando problemas tarde o temprano, y eso es lo que está sucediendo precisamente con la política de la banca central. Bueno, pues yo creo que en menos tiempo no se podría haber explicado mejor. Por eso, Manuel, seguimos solicitándote cada semana que nos des esas lecciones que nos ayudan a centrar el tema. Vamos ahora, después de la lección, a conocer los consejos que trae la pizarra de Domingo. Bueno, Domingo Soriano, vamos a hablar hoy de bancos centrales. Vamos a hablar quizá de uno de los problemas que tiene todo inversor a la hora de planificar su estrategia, y es pensar a veces en cuáles son los riesgos regulatorios en los que está incurriendo, es decir, cómo decisiones políticas pueden afectar de una manera o de otra precisamente a el devenir de nuestras inversiones. ¿Qué dice tu pizarra? ¿Qué consejo aparece hoy en ella para evitar, minimizar o lidiar con estos riesgos regulatorios? Pues es complicado. A mí me parece uno de los riesgos más importantes y que en ocasiones le damos menos relevancia, porque parece que está fuera del ámbito del análisis clásico. Es decir, el análisis de empresas clásico, pues nos ponemos a mirar que si los beneficios, que si el mercado, que si cómo están evolucionando las ventas o los competidores. Y sin embargo hay pocas cosas que puedan impactar más en el día a día de las empresas, sobre todo en determinados sectores, como que un ministro se levante un día con el pie cambiado, o un banquero central se lea un artículo que le dice que tiene que tomar una decisión novedosa o cambiar por completo la política monetaria que ha seguido hasta el momento. Es muy relevante y es muy complicado de anticipar y de medir cuál puede ser el impacto en las empresas, porque además puede ser cualquiera, es decir, el riesgo regulatorio va pues desde las cuestiones que estaba hablando Manuel, que son muy relevantes, a tener un gobierno a la venezolana que de repente se ponga a expropiar sectores. Entonces, ¿cómo medir eso? ¿Cómo anticiparlo? Muy complicado. Probablemente un poquito de lo que hemos dicho en otras ocasiones, diversificación de carteras, tener varios activos, tener varios tipos de activos, buscar negocios sólidos que estén lo más protegidos posible frente a ese riesgo regulatorio. Hay sectores que son más peligrosos y otros que son menos, etcétera. Pero en concreto este riesgo regulatorio, además del que estaba hablando Manuel, a mí me parece que genera aún más incertidumbre de la que estamos acostumbrados. Es decir, ¿cuántas veces hemos oído o hemos leído en los últimos 8 o 10 años que estamos en un escenario completamente diferente, en un escenario novedoso? Nunca antes habíamos visto esto. Y cuando nunca antes ha ocurrido algo, las consecuencias que tenga ese algo pueden ser muy diversas y inesperadas, y además de una magnitud superior a la que podíamos tener en la cabeza en un primer momento. Es decir, ¿cuáles van a ser a medio y largo plazo los impactos que tengan las políticas ultra expansivas de los bancos centrales? Esa manipulación, como decía Manuel, de lo que es un precio, que no deja de ser el tipo de interés un precio. Eliminar por completo
esa idea, esa asociación del tipo de interés como el pago que hacemos por disponer o no disponer de un dinero, la preferencia temporal, que es lo que están haciendo los bancos centrales, puede tener unas consecuencias brutales que además no somos capaces de anticipar, porque es cierto que llevamos 8 o 10 años con este tipo de políticas y parece que la inflación, por lo menos la inflación en los bienes de consumo, en lo que es la cesta de la compra, no se ha disparado. Pero que pueda empezar a tener consecuencias, pues como las que vimos, por ejemplo, cuando en los primeros años 2000, que es cierto que no, aquellas políticas de los bancos centrales que no eran como las actuales, eran, digamos, menos ambiciosas, pues tuvieron consecuencias pues en el mercado de la vivienda, en el mercado del préstamo. ¿Cuáles van a ser las que tengan las políticas que están siguiendo ahora mismo? Para mí es impredecible, para mí es el gran cisne negro, entre comillas, que está por ahí aguardando y que nos podría dar un susto en cualquier momento de la próxima década. Tipos de interés que ya no se pueden tirar más hacia abajo, políticas ultraexpansivas que están llegando al límite o que difícilmente van a poder mantenerse, y estados, sobre todo estados ultraendeudados sin ningún tipo de margen de maniobra. A mí me parece un cóctel peligrosísimo para todos, para las inversiones, pero también desde el punto de vista político y social. Bueno, pues ahí queda ese análisis que nos haces, Domingo, también esa lección de Manuel, en un tema que yo creo que es importantísimo, que merecía un programa completo y además con una experta como la que tenemos hoy de invitada, porque si recordáis ya os hablo a todos, a Luigi, a Domingo, a Manuel y también a Verónica, es un tema que ha salido en multitud de programas. Bueno, pero ¿cómo puede afectar? Y al final no dejaba de ser una pregunta dentro de un tema muy general que hablábamos en otros programas, pero no le habíamos dedicado ninguno en concreto. Y es tal la magnitud de los problemas que se pueden generar, como bien decía Domingo, que yo creo que es interesantísimo poder hablar de este asunto. Así que tomen todos papel, tomen todos boli, apunten bien, porque vamos a arrancar ya la tertulia con Verónica. Bueno, pues como decía, entramos en tiempo de tertulia. Verónica, es tradición en este programa que Value School, que Luis Alberto Iglesias tenga la primera de las preguntas de esta tertulia, así que vamos a ello. Luigi, todo tuyo. Pues vamos allá. Quiero recordar a los oyentes pues que llevamos ya 2 temporadas, y esta es la tercera que hemos comenzado, pues planteando la necesidad de invertir lo ahorrado. Desde luego ese es el primer paso. Pero esta necesidad viene por la existencia y por la actividad de estas instituciones, que son los bancos centrales. En Europa, ya lo hemos mencionado aquí muy de pasada en ocasiones, hay un objetivo de inflación. Se piensa que es el consumo y no el ahorro ni la inversión lo que estimulan el crecimiento económico, y por tanto, si la gente no consume, pues habrá que poner dinero en los bolsillos de la gente. Muy grosso modo, esta es la forma de pensar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay un objetivo que propone que un incremento de la masa monetaria en circulación del 2% anual de inflación, ¿de acuerdo?, es algo deseable. Entonces, a partir de ahí, todos tenemos que tener en cuenta que nuestro dinero, por esta acción, se va a depreciar a ese ritmo, en ese porcentaje, cada año. Pues claro, un 2% un año, pues no, pues puede parecer poco, pero es que esto se puede acumular, igual que el interés compuesto de las inversiones, pues hace una bola de nieve. Al final, en un tiempo suficientemente largo, esa inflación del 2% se ha comido la mitad de tu poder adquisitivo. Con lo cual, de ahí viene que estemos abocados, como decimos en ocasiones, a invertir lo ahorrado. Si no, nos quedamos sin ello. Entonces, puesto el contexto, le quiero preguntar a Verónica cómo se han comportado los bancos centrales, especialmente el BCE, en este año que acabamos de cerrar, el 2020, porque hemos tenido la llegada de la pandemia, los gobiernos se han puesto a gastar como si no hubiese mañana, previendo que mañana necesitaríamos ese gasto extra para resumir la actividad, retomarla. ¿Cómo se han comportado y a qué panorama nos enfrentamos, Verónica? Bueno, pues efectivamente el 2020 ha sido un año muy atípico, y desde luego, si ha estado marcado por algo, ha sido por la intervención de los bancos centrales, que de hecho a principio de año podríamos estar pensando más bien en un desmantelamiento de estímulos, pero bueno, cuando surgió la COVID-19, pues quebrantó totalmente este escenario, y los bancos centrales, todo lo contrario, ¿no?, han asumido un protagonismo determinante en la respuesta ante la crisis económica, y han estado, pues eso, en primera línea de combate, por así decirlo. Primero inyectando masivamente liquidez para evitar el colapso de los mercados financieros ante el pánico masivo, sobre todo que hubo con las caídas de marzo,
y luego, pues como estamos comentando, también con los programas de compra de activos que están siendo a un nivel sin precedentes. De hecho, bueno, en concreto la masa monetaria, bueno, ha tenido un incremento de las economías desarrolladas de en torno a 14.000 millones de dólares, que para poner en perspectiva este aumento de la masa monetaria es la mayor de toda la serie histórica. La anterior mayor incremento de masa monetaria era de 8.000 millones, ¿no? Entonces, desde luego, pues todo, como estábamos comentando, ¿no? Todas las herramientas de los bancos centrales han sido la principal ayuda desde la crisis de 2008 y lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que analizar muy bien en detalle es efectivamente las distorsiones que no solo generan en los mercados financieros, sino en la economía real. En concreto, el BCE, el BCE hay que tener en cuenta que partía desde un punto de partida, digamos, de desventaja, ¿no? Porque estaba todavía implementando un programa de compras de activos todavía bastante expansivo y los tipos de interés, de hecho, no ha podido rebajarlos más. Podría haberlo rebajado más y ya al final, pero partía de una base, digamos, en desventaja con respecto, por ejemplo, a otros bancos centrales como puede ser la Reserva Federal. Aún así, bueno, pues el programa de compras de activos para hacer frente a la pandemia lo incrementó, de hecho, este pasado diciembre en 500.000 millones de euros. La inyección total a la economía de la eurozona es de 1,85 billón de euros y lo ha alargado además por lo menos hasta 2022, lo cual quiere decir que al final la duración se va a extender al tiempo que sea necesario y considerando la crisis que ha provocado toda esta pandemia y no sabemos realmente cuándo vamos a recuperarnos, ¿no? Al final, bueno, también han incrementado la capacidad de peticiones de dinero de los bancos al Banco Central Europeo, pues en esencia, como siempre, intentando expandir el crédito a la economía real, incrementar el consumo, que bueno, habrá que ir viendo poco a poco de la realidad de ese impacto. Manuel. Sí, Verónica. ¿Crees, desde tu punto de vista, que están teniendo la efectividad este tipo de políticas que se han planteado inicialmente los bancos centrales? Porque, como bien estás comentando, lo que persigue la política monetaria, básicamente, lo que perseguía antes, tras la crisis del año 2008, y lo que persigue ahora, básicamente, es intentar estimular el consumo, pero estimular el consumo vía endeudamiento. Es decir, bueno, voy a facilitar al máximo la concesión de créditos, tanto para el sector privado como para el sector público, de tal forma que sea muy barato endeudarse y de esta forma las empresas puedan invertir más, las familias puedan consumir más, los estados puedan endeudarse más. Pero, sin embargo, si bien es cierto que al menos en estos últimos años lo que se ha producido es un fuerte endeudamiento del sector público, parece que no ha logrado tener el mismo efecto en el sector privado. Esto es el famoso dicho de que tú puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Es decir, a mí es lo que me da la sensación de que tras la crisis del año 2008, después de depurarse buena parte de las malas inversiones realizadas durante los años de burbuja, familias y empresas no están dispuestas a endeudarse al mismo ritmo que pretenden los bancos centrales. Por lo tanto, ¿cree realmente que está teniendo la efectividad buscada este tipo de políticas o no? Bueno, creo que se ha demostrado que no. Efectivamente sí que ha tenido efecto y se han beneficiado, por supuesto, los estados y las grandes empresas, que son las principales beneficiadas de la compra de bonos corporativos de los bancos centrales, pero la realidad es que el impacto en la economía y en las familias y en las pequeñas empresas, pues al no recibir el dinero directamente de los bancos centrales, sino de la banca comercial, y se ha visto que no ha tenido ese efecto, el estímulo que se estaba buscando, ¿no? Ni tanto, como hablábamos antes, del nivel de inflación ni de consumo. Al final la incertidumbre también es tan elevada que bueno, pues es comprensible que el ahorrador individual pues prefiera tomar decisiones de inversión más adelante, las posponga, ¿no? Como hablábamos de lo que decíamos de que el gran cisne negro, pues es este cambio de toma de decisiones que al final pues crea más incertidumbre y no ayuda a que realmente se reactive como se desea la economía real.
¿Y cómo creéis que puede afectar esto a las empresas y cómo afecta diariamente, no sé si afecta en algo a vuestro trabajo? Quiero decir, a la hora de valorar esas compañías que tenéis en cartera y sus posibilidades a futuro, tanto de estimación pues de beneficios, de cómo van a ir los mercados, de sus competidores, claro, este tipo de políticas afectan y afectan mucho. Afectan porque hay empresas que deberían quebrar y no quiebran, eso genera distorsiones. Hay otras empresas que pues a lo mejor tienen miedo a las incertidumbres que decíamos antes de que pueden generar estas políticas y no acometen algunas de las inversiones que podrían hacer. Entonces, ¿lo tenéis en cuenta o pensáis que es tan complicado o es tan difícil evaluar cuál va a ser ese futuro a 5 o 10 años que es casi mejor dejar el aspecto, digamos, de influencia de los bancos centrales al margen de la valoración de cada una de las compañías? A ver, nosotros nunca tenemos en cuenta en nuestra estrategia de inversión, digamos, ningún tema geopolítico, ni decisiones monetarias, ni gubernamentales, porque efectivamente es tan difícil de predecir que no vamos a, digamos, perder el tiempo en intentar estimar ese tipo de decisiones o de crecimientos basándonos en ello, ¿no? Intentamos estudiar un análisis normalizado de la evolución de un negocio, atendiendo al histórico de la compañía y a las perspectivas que vemos en cada determinado sector. Dicho lo cual, lógicamente, esta situación de tipos de interés condiciona las valoraciones en el mercado bursátil, ¿no? Al final, hablando, por ejemplo, de un descuento de flujos, de la generación de flujos de caja de una compañía, si un tipo de interés está artificialmente bajo, lógicamente lo que va a hacer es agrandar el valor de esos flujos presentes, cuando la realidad probablemente es que no sean tan grandes, ¿no? Está, pues efectivamente, en esencia, distorsionando ese crecimiento, que es un poco lo que realmente lleva impulsando tanto durante estos últimos años las acciones de crecimiento con respecto a las acciones value, uno de los motivos principales. Y luego, en cuanto al impacto que tiene esta coyuntura efectivamente en el balance de las empresas, pues por supuesto es que mantiene a flote, digamos, compañías que realmente no son competitivas, ¿no? Que de otra manera pues no tendrían acceso al mercado de capitales y no obtendrían financiación, y menos a unos costes tan bajos, y al final eso lo que produce es un exceso de capacidad instalada que repercute, por supuesto, en la inflación y en el crecimiento económico a largo plazo. Nosotros, desde luego, este tipo de compañías pues no entran en el radar. Bueno, pero hay negocios y compañías, Verónica, que efectivamente sí están impactadas. Bueno, aparte de los ejemplos que acabas de poner, pero se me ocurre, no sé, la inversión en renta fija. Yo creo que efectivamente la actividad de los bancos centrales y los tipos de interés es primordial tenerlo en cuenta a la hora de decidir la estrategia a seguir, y luego otros negocios en los que es evidente, ¿no? Que esto hay que tenerlo en cuenta, como pueda ser el bancario. Por supuesto. El negocio bancario pues se está resintiendo desde hace más de una década, y se ha visto, por supuesto, en la evolución bursátil de todas las compañías, de todos los bancos, sobre todo europeos, y lógicamente van a seguir presionados durante mucho tiempo. De hecho, nosotros tuvimos en cartera bancos españoles hasta mediados de 2020, porque al final, con la inyección tan grande de liquidez por parte de los bancos centrales y la presión que supone sobre los tipos de interés, iba a condicionar durante muchísimo más tiempo el negocio de estas compañías, y digamos que el margen de seguridad pues que teníamos en el sector pues se vio menguado, y por eso decidimos aprovechar las oportunidades con las caídas que hubo en otro tipo de compañías y sectores. Pero sí, efectivamente, el sector bancario es uno de los más afectados, pues porque es la clave y el catalizador del negocio, el nivel de tipos de interés. Oye, Verónica, ¿se podría decir, o no sería faltar en exceso a la realidad, que hemos estado viendo unos índices bursátiles, no sé, me refiero al S&P 500, Eurostoxx 600, el Nasdaq, dopados? Es decir, los oyentes saben que invertir en los índices ha dado unas rentabilidades extraordinarias a lo largo de los últimos, vamos a decir, la última década. Tú misma has mencionado que el Banco Central Europeo
compra incluso activos de empresas, algo bastante inaudito. Es decir, que es una especie de rescate autorizado a ciertas empresas, supongo que sectores estratégicos, pongámosle muchas comillas. Es decir, también se han mencionado empresas zombie. Son mercados entonces que no están funcionando naturalmente, y esto lo conecto con esta mención que has hecho a que las empresas en las que os fijáis en Cobas, estas denominadas value, no están en este ámbito, ¿no? Y quizá eso explique ese diferencial de valoración tan grande que también del cual hemos hablado también, con lo cual es de esperar una corrección. En el momento en que estos estímulos en forma de inyecciones de crédito masivas se recorten o se frenen, algo puede pasar. Hombre, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo de que el mercado lleva tiempo, pues, que parece más bien un gigante mantenido y subsidiado por los bancos centrales, que se ha demostrado que intervienen los mercados ante cualquier inconveniente y provocando además en esencia una desconexión completa de la economía real y de cualquier métrica de valoración tradicional a la hora de analizar las compañías, que es un poco lo que decíamos antes. Entonces, nosotros, cuando yo hablo de que están fuera del radar, lo que está fuera de nuestro radar son aquellas compañías cuyas cotizaciones pues están alcanzando unas valoraciones, podríamos denominar estratosféricas, desde luego que no son por todas por sus fundamentales, y que lo que está haciendo incrementar esas cotizaciones, esa revalorización, son factores, pues eso, totalmente externos a la realidad de sus negocios o las perspectivas que puedan tener a largo plazo. Y un ejemplo obvio de este caso es Tesla, por ejemplo, ¿no? Nosotros en concreto pues no lo que hemos visto ahora mismo, ¿no?, a cierre de año, cómo ha habido una rotación de activos muy grande hacia y ha funcionado muy bien todas las estrategias de valor, y al final creo que hay que sacar dos puntos muy muy importantes de esa recuperación que ha habido, porque la realidad es que la revalorización se ha producido cuando ha habido un cambio de narrativa y unas perspectivas positivas tanto en la economía real como, por supuesto, de cara a los negocios, de una vuelta a la normalidad, entre comillas, que no sabemos si va a ser tarde o temprano, pero bueno, esas son las expectativas, que al final es cómo funciona la bolsa, y que efectivamente cuando esto se produce se reconoce el valor intrínseco de las compañías y se ha visto cómo hemos estado embalsando valor, que es un poco lo que defendemos siempre, ¿no?, que al final por eso somos inversores de largo plazo, porque el mercado en el corto plazo no es eficiente y puede tardar tiempo en reconocer la realidad de las compañías, pero al fin y al cabo acaba pasando, y lo importante es que se embalse ese valor, que la generación de flujos de caja se permanezca, por mucho que el mercado se empeñe, digamos, durante un tiempo en no reconocerlo, pero que cuando realmente vuelve a una normalidad y prioriza los fundamentales de las compañías, pues se reconozca, y ha sido lo que ha pasado sobre todo esta segunda mitad del año. Verónica, estamos comentando ahora precisamente esas distorsiones o esa influencia que puede tener precisamente la política de los bancos centrales sobre determinados activos, como puede ser la bolsa. Hace escasas semanas teníamos un invitado que explicaba perfectamente lo que está sucediendo con algunas compañías, ¿no?, que ante la ausencia precisamente de rentabilidad, con tipos de interés bajísimos o incluso nulos o incluso negativos a nivel de depósitos, que para nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, pues yo creo que resulta algo totalmente incomprensible que tú dejes tu dinero en un banco y que te cobren por tener ese dinero, ¿no? Cuando realmente tú se lo estás prestando al banco. Y ante esa ausencia de rentabilidad, pues son muchos los inversores, que hay un gran flujo de inversión hacia determinados activos, como por ejemplo bolsa, y eso lógicamente pues acaba impulsando sus precios, independientemente de los fundamentales del negocio, que yo creo que coincido contigo que es la clave. Pero me gustaría fijar el punto en la renta fija. Es decir, ¿qué está pasando con los tipos de interés, con la política de los bancos centrales, la política monetaria y la renta fija? ¿Hay una burbuja realmente de deuda pública, como se lleva advirtiendo por parte de algunos analistas desde hace tiempo? ¿Tiene sentido que estados hiperendeudados y con graves problemas estructurales, como por ejemplo, no me voy muy lejos, España, ¿no?, esté pagando el Tesoro, no esté pagando, perdona, esté cobrando tipos de interés, esté cobrando por emitir deuda?
¿Cómo se explica eso, Verónica? No, totalmente. O sea, está clarísimo que todas estas políticas expansivas de los bancos centrales están ayudando a contener los rendimientos de los bonos a niveles anormalmente bajos y llevamos viviendo muchos años en un universo de rendimientos efectivamente negativos, especialmente en la eurozona. De hecho, la cantidad de bonos con rendimientos por debajo de cero ha cerrado el año en más de 18.000 millones a nivel global. Esto es que es eso, técnicamente significa que se paga por prestar dinero, es eso, el mundo al revés, ¿no? Y lo que hablabas, las primas de riesgo, que no serían las que son sin estas intervenciones de los bancos centrales, por supuesto. O sea, España y Portugal han llegado a emitir en negativo cuando el nivel de deuda sobre Producto Interior Bruto está en máximos. Y al final es pues eso, una lucha por el rendimiento, y muchas veces este riesgo no está remunerado, ¿no? Porque en concreto dentro de sectores dentro de la renta fija, pues al final como la renta fija gubernamental pues no da dinero, ha habido mucha entrada de efectivo en bonos con un riesgo que, atendiendo a su capacidad crediticia, debería estar pagándose muchísimo más, y han tenido un comportamiento y tienen unas rentabilidades muy por debajo de su media histórica y de lo que realmente deberían estar pagando. Pero es que al final estar comprando un activo solo porque tiene el respaldo de la compra por parte de un banco central, pues desde luego, bajo nuestro punto de vista, en absoluto es una búsqueda de valor ni un valor seguro. Sí, a mí me preguntaba Luis Fer, para mi pizarra me decía que cómo protegerse ante el riesgo regulatorio. Y más desde un punto de vista algo más concreto, siempre los inversores en valor, yo les he oído muchas veces decir que ante posibles subidas de la inflación, ante posibles incrementos de los precios, te proteges mejor en renta variable. Entonces, me gustaría preguntarte si crees que en este entorno tan raro sigue siendo así, si la renta variable y esas compañías con negocios sólidos, ese un poco largo plazo y ese mirar lo que realmente hay detrás de las compañías sigue siendo la mejor protección ante ese posible crecimiento de la inflación, que yo creo que para mí es el gran miedo de los próximos 10 años, no solo la inflación, sino las distorsiones en el mercado financiero que puede estar creando esto. Y también un poco si podías explicarle un poco a la gente si realmente crees que esa es la realidad, ¿por qué? ¿Por qué la renta variable? ¿Por qué estar invertido en esas buenas compañías es la mejor protección contra ese miedo a que todo esto acabe generando una inflación de una forma u otra en los próximos 8 o 10 años? Vale, a ver, pues es que al final el problema de las tasas de interés artificialmente bajas lo que conlleva es una mala asignación de los recursos, ¿no? Y creo que ahora mismo es más importante que nunca analizar en profundidad nuestras decisiones de inversión, porque la planificación es importante siempre a la hora de gestionar nuestros ahorros, pero también lo es el dónde depositar nuestro dinero cuando lo hemos ahorrado, y hemos visto que la rentabilidad de nuestros ahorros se ha visto mermada durante todos estos últimos años. Y pues por eso mismo, porque hace unos años asistíamos a una guerra de depósitos y esta política de los bancos centrales ha derivado a que estas rentabilidades sean muy bajas y que ni los depósitos ni la renta fija sirvan para efectivamente cubrir la inflación. Entonces, bajo nuestro punto de vista, lo mejor siempre es ser propietarios de los activos, y para eso hay que invertir en activos reales, que son pues acciones, materias primas, inmobiliario. Es decir, la diferencia fundamental entre los activos reales y los monetarios está en eso, en la propiedad. Los activos monetarios no suponen más que una promesa de pago en rentas en el futuro, y hemos visto la pérdida de valor que están presentando, y sin embargo las acciones, las compañías, sí que son capaces de proteger sus beneficios ante la inflación, siempre que tengan pues esa capacidad de trasladar el incremento de precios a sus clientes, y eso a eso sí que nos dedicamos en nuestro análisis pormenorizado de las compañías en las que invertimos, y sí que tenemos certeza de que el grueso de las compañías en que estamos invertidos son capaces de poder hacerlo, ¿no? Entonces, al final, eso está protegiendo nuestros ahorros y asegurándonos una rentabilidad futura. ¿Cuándo va a llegar y cuándo se va a materializar la rentabilidad que queremos? Lógicamente, no lo podemos asegurar, pero sí que podemos tener una certeza, un catalizador, un soporte de que va a ocurrir, a diferencia de pues eso, con activos monetarios como son los depósitos, los bonos o cualquier activo de renta fija.
Mencionabas, Verónica, el inmobiliario como uno de esos activos reales en los que estáis confiando, pero la sensación que tenemos, al menos desde los medios de comunicación o por las informaciones que están llegando, es que estas oportunidades en el inmobiliario, y creo que es parte de la estrategia de Cobas, está más en la vía de la logística, de los de terrenos o de naves industriales dedicadas a la distribución logística, que en el mero recurso residencial. No sé si ves tú también esta tendencia, que yo creo que en parte también tiene mucho que ver con los riesgos regulatorios de decisiones políticas y también un efecto colateral de las políticas de tipos de interés. Hombre, por supuesto, pero yo creo que hay que hacer una diferenciación sobre todo con la situación de 2008, ¿no? No hay un exceso de inventarios tan grande, los precios son mucho más razonables, tanto las familias como las promotoras y los bancos tienen una situación financiera muchísimo más saneada y los tipos desde luego no están donde están entonces. Hasta que, aunque se normalicen, sinceramente van a continuar siendo bajos, y lo cual constituye es una buena situación para el sector. Y en España prácticamente no se ha construido mucha vivienda en los últimos 10 años, por lo que pensamos que si hay demanda, que se está demostrando que está habiendo, y dependiendo de lo severo que pueda ser la recesión que podamos vivir, aunque se retrase un poco la compra de viviendas, pero la demanda tarde o temprano se va a materializar y terminará volviendo. Y sobre todo que hay muchas de las compañías actualmente que han sufrido unas caídas indiscriminadas y están cotizando con unos descuentos enormes con respecto al valor de los activos que tienen en sus diferentes carteras. Oye, Verónica, la semana pasada hablábamos con Marcos Álvarez acerca de las presuntas oportunidades de inversión que nos plantea el hecho de que actualmente el euro esté mucho más caro y más fuerte respecto del dólar. Planteábamos si compensaba o no el comprar ahora fondos denominados en dólares para así acaparar más participaciones. Bueno, luego Marcos explicó que no llevaba a ningún lado y que era indiferente. En fin, mi pregunta en este caso es, ¿está la política de los bancos centrales detrás de esta apreciación del euro o devaluación del dólar? Bueno, por supuesto tiene un impacto en las divisas y se ve claramente en cualquier intervención de los bancos centrales el movimiento tan abrupto que puede generar en la correspondiente divisa dependiendo de la comparecencia de la que estemos hablando, ¿no? En concreto, este año efectivamente ha habido un comportamiento especialmente débil del dólar. Al final, el impacto que tiene ya no solo en el dólar o en el euro, es en las divisas fiduciarias en esencia, ¿no? Al final, la divisa fiduciaria es una moneda que no tiene valor subyacente, que el valor, la esencia del valor es la confianza que estemos dando. Entonces, si los bancos centrales tienen la capacidad de imprimir dinero a expuertas, es decir, de inundar los mercados financieros pues de dólares, de euros, es imposible que no repercuta en el valor de las diferentes divisas. Y lo que lógicamente queda claro es que cada vez menos las divisas están soportadas por el oro, y en concreto además digamos que justifica un poco el auge que está teniendo este año el oro. Hay que tener en cuenta que es todo lo contrario, ¿no? El oro tiene una producción limitada y sobre todo que no va a verse, el precio no va a verse tan impactado por cualquier decisión gubernamental o de cualquier banco central, que también es un poco lo que puede explicar el comportamiento y el rally que han tenido las criptomonedas. Digamos que al final, si los bancos centrales van a estar imprimiendo dinero constantemente y una oferta infinita, por mucho que la demanda como reserva de divisas se pueda mantener, lógicamente la impresión de dinero es muchísimo mayor a esta demanda y es lógico que pueda desviar la inversión a otro tipo de activos. Verónica, ¿qué consecuencias crees que puede tener esta anómala, históricamente anómala política monetaria de los grandes bancos centrales a medio y largo plazo? Es cierto que
justo antes de que saliera la pandemia parecía que había una cierta normalización, o al menos un intento de normalización por parte especialmente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que empezó a subir tipos de interés, empezó a anular directamente a anular sus programas de compra de activos, pero bueno, ha llegado esta crisis y se ha reactivado todo de nuevo. ¿Qué consecuencias crees que puede tener a medio y largo plazo? Especialmente si crees que se puede producir una subida de tipos de interés y con ello pues las consecuencias que podría tener en compañías que están muy endeudadas, que han aprovechado estos bajos tipos de interés para endeudarse más. Bueno, después de esta situación de este año, desde luego, cualquier subida de tipos ha quedado totalmente fuera de la mesa a medio plazo y, desde luego, los balances que acumulan los bancos centrales se han disparado y, por mucho que en los próximos años el crecimiento no sea tan exponencial, pero no tiene vistas de que volvamos, pues eso, lo que comentabas, de una disminución de balance que estábamos viendo durante 2019 por parte de la Reserva Federal. Lógicamente, creo que el mayor problema, que lo hemos estado comentando ya, en el medio y largo plazo, es el endeudamiento tan grande que está llevando, pero a todos los niveles, ¿no? Porque hemos visto fundamentalmente este año como tanto los gobiernos y las empresas se han embarcado en un tsunami de deuda, podríamos decir, y bueno, de hecho, pues eso, estamos en torno al 365% de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto, que ya veníamos de niveles muy elevados, como el 320, y tiene vistas no tiene vistas de que vaya a disminuir, sino en todo caso a incrementarse, ¿no? Al final, pues esta facilidad de crédito y el acceso a los mercados de capitales, a todo tipo de compañías y a unos tipos tan anormalmente bajos, lo que distorsiona, digamos, es la capacidad tanto de los gobiernos como de las empresas para realmente hacer frente a sus necesidades de deuda. En concreto, en el caso de las compañías, estamos viendo cómo las empresas zombies, que se denominan, ¿no?, que son compañías que tienen los costes de deuda superiores a la generación de beneficios que tiene la empresa, es decir, no tienen capital suficiente para hacer crecer la compañía, son prácticamente insolventes y solo se mantienen con ayudas externas. Pues estamos viendo que está incrementándose, en concreto del S&P es en torno al 15% de las compañías, e incluso el otro día leí un artículo que ahora están denominando las empresas vampiro, las llamaban en inglés, que eran compañías que no solo no tenían suficientes beneficios para cubrir los gastos de deuda, sino que es que directamente tenían pérdidas operativas y que se estaban incrementando cada vez más. Entonces, esto al final lo que está creando es una burbuja de deuda tan grande que el día que estalle o que realmente pueda haber una subida de tipos de interés, puede resentir muchísimo ya no solo los gobiernos y las economías, sino por supuesto todas los balances y las cuentas de resultados de todas aquellas compañías que no estén haciendo los deberes realmente, porque si se estuviesen aprovechando de esta situación de una manera eficiente sería diferente, pero se está viendo que no es el caso. Domingo. ¿Y cómo es el sector financiero? Porque, digamos, de todas estas tiempos raros, no sabía ni cómo definirlo, de esta época tan extraña que nos ha tocado vivir, al que más le afecta es el sector financiero. Muy castigado en bolsa, algunos de los invitados que hemos tenido en las últimas semanas y algunos de los inversores value, por primera vez en muchos años empiezan a decir que hay algunos bancos que pueden empezar a hacer buenas inversiones, que hay algunas cosas, pero es al sector al que más le va a impactar evidentemente esta situación. Claro, efectivamente, nosotros además lo que identificamos cuando tuvimos posición en el sector bancario es que, bueno, los bancos habían estado haciendo los deberes, tenían los balances saneados, estaban recuperando sus ratios de solvencia y, bueno, luego, lógicamente, estamos viendo además unos movimientos corporativos que tienen una consolidación del sector que pueden generar muchas ganancias de eficiencia. El problema fundamental es que, como acabo de comentar, no hay una fecha de caducidad que veamos en el corto o medio plazo que vaya a cambiar esa situación
ni probablemente deje de presionar los tipos de interés, y es que esto resiente el negocio bancario durante mucho tiempo. Al final, el margen que pueden sacar de lo que cobran por prestar y de lo que ingresan de lo que ganan con el dinero de los inversores, pues no es imposible que puedan incrementar ese margen. Entonces, las perspectivas no son nada halagüeñas, y nosotros de momento no nos planteamos de nuevo volver a entrar en bancos ni españoles ni europeos, porque además realmente nunca ha formado parte de la filosofía de Cobas entrar en el sector bancario, porque creemos que es un sector mucho más difícil de leer, sobre todo la cuenta de resultados, es mucho más complejo. De hecho, es que es totalmente diferente a cualquier empresa industrial, ¿no? Y siempre hemos sido bastante reacios a entrar en el sector. Lo que pasa es que es verdad que llegando a las valoraciones que vimos, y que si hablamos de las de ahora, pues no hay color, ¿no? Y pues sí que consideramos que podía ser buen punto de entrada, pero ya digo que con esta intervención tan grande por parte de los bancos centrales, presionando tanto la rentabilidad del negocio bancario, no creemos que entre en el radar de compañías que podamos tener en cartera actualmente. Verónica, una auténtica clase magistral la que nos estás dando hoy, pero casi te voy a poner en el apuro del programa. Voy a preguntar ese elefante que lleva un rato caminando por la habitación. ¿Y cómo conseguís desde Cobas que los partícipes estén protegidos precisamente ante este tipo de riesgos? Bueno, pues es lo que he hablado antes de estar invertidos en activos reales. Al final, la imposibilidad de predecir el crecimiento macroeconómico que va a tener Alemania, o si va a ganar las elecciones Trump o Biden, o qué va a hacer la Reserva Federal dentro de 6 meses, eso nunca se va a poder saber. Lo importante para la mejor cobertura ante esta incertidumbre es estar invertidos en activos reales, en concreto en acciones, en compañías que estén bien gestionadas, que tengan barreras de entrada, que den visibilidad a largo plazo, ¿no? Y que puedan que mantengan esa generación de flujos de caja que, bajo nuestra filosofía de inversión, es lo que al final va a apuntalar el valor de la compañía. Y creemos que el universo de inversión en los que estamos actualmente, en empresas que son tradicionales, que probablemente hayan estado olvidadas durante mucho tiempo por pensar que no tienen nada de tecnología, por ejemplo, lo cual no tiene nada que ver, porque cada compañía y cada sector tiene su nivel tecnológico a su manera, y cada una se está adaptando, y de hecho las compañías que tenemos en cartera son pioneras y tienen tecnologías clave en cada uno de sus negocios. Pero en definitiva no es lo que va a marcar nuestra tesis de inversión, sino, ya digo, compañías que estén bien gestionadas, que tengan una capacidad de adaptación, que tengan barreras de entrada que les permitan tener visibilidad a largo plazo, y que estén poco endeudadas y puedan sobrevivir a momentos, adversos, como realmente hemos comprobado este año, y que tarde lo que tarde el mercado en reconocer el valor de las compañías. Lo importante, como he dicho desde el principio, es que se vaya embalsando ese valor mientras el mercado lo vaya reconociendo, y que cuando realmente llegue el momento, pues se irá materializando todas nuestras tesis de inversión, y conseguiremos la revalorización que estamos esperando. Pues ahí queda, como dice aquel, ahí queda eso, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas nos has estado comentando? ¿Qué cantidad de elementos de análisis para poner encima de la mesa? Y desde luego, pues de mucho valor añadido para configurar al final las estrategias de inversión que cada uno de nosotros pues nos planteamos, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones de dónde colocar nuestros ahorros, teniendo en cuenta escenarios como el que estamos viviendo, que, como dices, como decíamos al principio del programa, muchas veces no los tenemos en cuenta. Así que, Verónica,
Te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado en un día como hoy, en este domingo. Bueno, te invito a que te quedes porque nos quedan unos minutitos que siempre dedicamos a las recomendaciones Value School y que seguro que Luigi nos va a dar muchas relacionadas con el asunto que hemos tenido hoy, que van a ser más que bienvenidas. Así que, Verónica, queda ahí mi agradecimiento. Quédate, que nos vamos ya a las recomendaciones Value School. Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones. Vaya programa el de hoy, ¿eh? Vaya programa con un montón de apuntes interesantes, con análisis de sobra, ¿no? Para, insisto, afrontar estas decisiones de inversión, pero la guinda del pastel la vas a poner tú en las recomendaciones de ahora. Bueno, es un programa de fondo que anima a que los oyentes estudien y entiendan bien cómo funciona esto, que es el sistema bancario y la creación de dinero y cómo se mueve por el sistema, que es donde nos movemos como inversores todos nosotros. Bueno, la primera recomendación viene del canal de YouTube de Cobas Asset Management, un vídeo que se titula ¿Por qué la inflación debería preocuparte?, donde compañeros de Verónica nos explican el efecto de la inflación sobre el dinero y por qué es una amenaza para ahorradores como nosotros, y también cómo protegernos. Es decir, ese es el primer paso del que todos tenemos que ser conscientes. La segunda recomendación ya es un vídeo del canal de YouTube de Value School, titulado Los mitos de la banca, una, voy a decir, legendaria, porque gustó muchísimo hace un par de años cuando vino Santiago López, un analista experto en banca, a explicarnos cómo funciona la banca, el negocio bancario, desde los principios de la escuela austríaca, la economía del comportamiento y el value investing. Nos explicó sin tapujos y sin romanticismos cómo opera el sistema bancario, como digo, una de las conferencias más populares de todo el canal. Después quiero recomendar, ahora que estamos ya, bueno, no sé si algunos de los reyes lo habrán traído, pero el tratado célebre del profesor Huerta de Soto, titulado Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, donde el profesor, que ha formado a tantos austríacos en España, analiza cómo se crea dinero, cómo funciona la banca y el impacto en los ciclos económicos, en su generación, como digo, desde la teoría de la escuela austríaca. Y para terminar, el compañero Domingo Soriano, compañero de mesa y de programa, creó para Value School e impartió un curso titulado La economía en 10 lecciones, que incluye una sesión íntegra sobre estos temas que hemos tratado en este programa, dinero, banca y crédito, con bibliografía al respecto tremendamente útil. El curso lo sacamos en Value School ya en formato vídeo para Value Academy en octubre y está disponible en el enlace que ponemos en el Twitter del programa. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Muchísimas gracias, Verónica. Espero que lo hayas pasado bien. Desde luego nosotros lo hemos hecho y esta es tu casa, así que puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de colaborar con vosotros.